Hoy día vamos a trabajar lo que son la construcción de indicadores. Viendo desde el punto de vista de monitoreo, cómo nosotros debemos hacer la revisión, porque a veces cuando vienen ya los proyectos, desde que diseña los proyectos, ya vienen ya los indicadores ya preestablecidos, pero siempre hay que de monitoreo darle una mirada al indicador porque de partir de eso nosotros vamos a hacer el acompañamiento, el seguimiento y el monitoreo propiamente dicho de ellos para ver cómo están alcanzando lo que se ha planteado el proyecto, ¿no? Entonces no voy a meterme en las partes técnicas, definiciones y todo el tema, aspecto teórico de todo el tema de los indicadores. Lo quiero hacer lo más práctico posible cuando nosotros tengamos ello. Entonces, por eso le he puesto en cinco etapas el proceso de diseño y construcción del indicador, ¿no? Al final, lo que nosotros vamos a tener que aterrizar es validar o evaluar, en este caso, el indicador, para ver si calza o no calza. Ya, eso es lo que queremos ver, ¿no? Ver si cumple los criterios que ya están preestablecidos, ya están establecidos, y vamos a ver si calza. Entonces vamos a hacer un paseo por todo este proceso y vamos a empezar con estas cinco etapas, ¿no? He sacado la metodología igual que conocemos el Design Thinking, entonces así en esas etapas ya he adaptado eso para poder construir este proceso de indicadores. En lo primero, la primera parte, que es el tema de investigar, va a requerir, en este caso, ciertas características, ¿no? Por ejemplo, tener cuáles son las prioridades políticas o de políticas públicas, institucionales, organizacionales, qué requerimientos tiene el proyecto para conocer en qué línea temática estamos aterrizando y revisión documentaria de aspectos que antes podemos haber nosotros haber ejecutado o haber trabajado de esa manera. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, vamos a entrar a ello. Por ejemplo, si yo pulso acá. Acá voy a poder poder construir tus indicadores. Es una herramienta que estamos sugiriendo, proponiendo nosotros, donde tú tienes por nivel de jerarquía, en este caso de indicador, tienes por objetivo o propósito, resultado, producto, actividad, si tú quieres tener. Entonces acá tú tendrías que elegir ello y acá simplemente tendrías que describir ello, ¿no? Por ejemplo, acá yo he puesto este mejoramiento de la salud a través de la sensibilización, incremento de conocimiento y conductas en relación a 5 temas de salud pública identificados a nivel local. He puesto un resultado, digamos así. Pero lo que yo quiero aterrizar, que esto puede venir de tu componente, de tu estructura de marco lógico, tu teoría de cambio, tu diseño de tu proyecto, ¿ya? Donde tú puedas describir acá las definiciones operacionales que pueda tener este resultado. Yo he puesto otras cosas acá porque quiero aterrizar en la carnecita de lo que vamos a hacer. Pero acá tú tendrías que, en este caso, describir qué significa ese resultado que tú has hecho. Por lo general, cuando diseñamos el proyecto, lo sacamos de la definición del propio diseño. O sea, cuando diseñamos ahí colocamos qué quiere decir cada objetivo, cada propósito, cada componente o resultado, sector que nos tienen, ¿no? Entonces, es simplemente describir qué es lo que tiene para entender un poco en qué estamos aterrizando. Entonces, esa descripción, la que hemos dicho, tú tienes que tener todos estos aspectos a la mano, ¿no? Tienes que conocer el requerimiento del proyecto, como te menciono, y la revisión documentaria. Ahora sí, una vez que tengo toda esta información, voy a irme al tema de definir. Y tengo 4 cosas para trabajar acá. La primera es identificar los factores relevantes. Y esta es la parte, digamos, más importante que tienes cuando tú vas a construir tu indicador. Por ejemplo, yo tengo acá este aspecto donde tú tienes que identificar, de acuerdo al enunciado que tú tienes, de acuerdo al enunciado que tú tienes de tu resultado, tu producto, o en este caso tu objetivo. Inclusive a veces tus actividades, aunque las actividades son bien puntuales, la forma que quieres medir, es un cumplimiento de un conjunto de tareas. Entonces, pero por ejemplo, a nivel de producto, a nivel de resultado, componente o objetivo, propósito, tú debes tener definido. Acá yo te he puesto un ejemplo, por ejemplo, en este aspecto, diciendo, los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas en zonas rurales. Ya, bueno, hay dos redundancias, tema rural, pero ¿qué es lo que nosotros queremos identificar acá? Cada vez que nosotros tenemos un enunciado como un resultado, un componente, un producto, tenemos que leerlo en tal sentido de identificar 2 tipos de factores, que le llamamos factores relevantes.
Un factor es el factor que se medirá, o sea, ¿qué quiero medir de este enunciado? Y otro factor es a quién se medirá, el sujeto, la persona, o en este caso puede ser también un área, terreno, lo que sea, pero algo que se quiere medir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este que se está planteando, los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas en zonas rurales. Ahí, ¿qué se quiere medir? Se quiere medir esas empresas esas agroempresas. Eso es lo que quiero medir, en la cual debe tener ciertos requisitos para poder realizarlo. ¿Y a quién quiere decir? En este caso, los jóvenes. Entonces, ese es un aspecto que nosotros debemos de identificar. La lectura que nos da el resultado, el propósito, el producto que nosotros tenemos, componente o sector, como lo pueden ustedes categorizar, tenemos que identificar. Y acá te he puesto 5 ejemplos para ir viendo cada cosa. Hasta como está como indicador, pues igual. Ya lo he traído como ejemplo. Ya. Y podemos trabajarlo acá. Entonces, de acá nosotros podemos aterrizar qué se quiere hacer. Por ejemplo, tenemos el porcentaje de niños, o si no podemos tener un porcentaje, tenemos a los niños, en este caso, los niños de 6 a 59 meses consumen alimentos ricos en hierro 3 o más veces a la semana. Por ejemplo, ya sea quién quiero medir en este caso a este sujeto, que son los niños de 6 a 59 meses. Es a quién quiero medir. Entonces, si acá yo quiero jalarlo, ya, de lo que está jalando acá, por ejemplo, sería niños, ya, en este caso, de 6 a 59 meses. Ya, ese es a quién quiero medir. ¿Y qué quiero medir? Quiero medir el consumo de alimentos ricos en hierro de 3 a más veces por semana. Entonces, para no demorar en copiar mucho, de acá voy a copiar más rápido. Ya. Y acá quiero medir eso. O sea, quiero medir de ellos cuántos consumen alimentos ricos en hierro 3 a veces, más a veces por semana de un grupo de niños de 6 a 59 meses. Lo mismo haría por el otro lado, ¿no? En este caso, el segundo. Sería un número de personas beneficiándose por actividades relacionadas a desastres geológicos desagregados por sexo. ¿A quién quiero medir? En este caso me quiero medir a las personas beneficiadas. Entonces acá puedo poner personas beneficiadas. Ese es a quién quiero medir. ¿Y qué quiero medir? Quiero medir actividades relacionadas a desastres geológicos desagregados por sexo. En este caso, cogerlo de acá, y estas serían las actividades. Ok, entonces así haría en cada uno de estos aspectos. Igual acá, número de espacios habilitados con desagüe para duchas y lavamanos. ¿Cuál sería el sujeto? Acá ya no es persona. Entonces acá son los espacios. Ya son los espacios. ¿Y qué quiero medir en esos espacios? Ya que estén habilitados, esto puede habilitados. Vamos a copiarlo acá más rápido. Okay. Vamos a qué. Que estén habilitados. Eso creo. Petito. Ya. Que estén habilitados con desagüe, ducha y lavamanos. Entonces, acá yo tengo que identificar en este aspecto, cada vez que vamos a leer el resultado, componente, sector, a qué se quiere medir y a quién quiere medir. ¿Ya? Y eso sería el tema de los factores relevantes. De ahí pasaríamos al tema, en este caso, del objetivo del indicador. En el objetivo del indicador, en este aspecto, ya, nosotros tenemos acá 3 cosas. De lo que viene tu resultado, tu componente, tu objetivo, ya, tendríamos que aterrizar cuántos indicadores van a ser. Yo lo he puesto acá para que alcance como máximo 5, ¿no? Entonces, el primero, por ejemplo, dice que se medirá consumo de alimentos ricos en hierro de 3 a 4, a más veces por semana. ¿Y el que quiero medir? Quiero medir a los niños de este grupo de edad. Entonces, ¿cuál sería la denominación de indicador? Entonces, de acuerdo a esto que te puede decir tu resultado, tu producto, o tu sector, tu propósito, tú tendrías que plantear el objetivo, el propósito o la denominación de indicador, de acuerdo a lo que estás tú queriendo medir y a quién quiero medir. Y acá tú ya lo tienes, ¿no? Acá yo te he traído estos ejemplos que estoy jalando del otro lado, ¿no? Como por ejemplo los niños de este grupo de edad que deben consumir alimentos ricos en hierro, las personas que están beneficiadas en actividades relacionadas a desastres, ¿ya?
el número de espacios habilitados, por ejemplo, número de personas que participan en servicio de protección, en este caso, y participan, en este caso, en acciones contra la violencia. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ello, tú ya planteas tu indicador. Y tendrías que tú describir cuál es el objetivo de este indicador. Esta finalidad de este indicador, por general, está dentro del narrativo de tu concept node o en este caso, tu diseño de tu proyecto. Entonces, ahí ya con el equipo de operaciones o el equipo que diseña el proyecto, haces la finalidad que tiene este objetivo. O sea, este objetivo debe cumplir dentro de la matriz de soluciones o el árbol de soluciones de que tenemos, que nació del árbol de problemas que podemos tener a la hora de diseñar el proyecto, o de acuerdo al flujo de la teoría de cambio que tú puedas haber planteado, dependiendo qué metodología tú utilices para ello. Pero tú ya comienzas a plantear acá el objetivo. Entonces, ahí estaremos aterrizando el tema del objetivo. Una vez que calzamos el tema del objetivo, ya, vamos ahora a ver la definición de ese indicador. Por ejemplo, yo tengo acá el primero que hemos estado viendo, el número o el porcentaje de niños de 6 a 59 meses que consumen alimentos ricos en hierro, de 3 a más veces por semana. ¿Qué tengo que hacer acá? Definir. O sea, cuando tú tienes un indicador, tienes que definir, primero, definir los términos que quieres decir acá. En ese sentido, yo tengo una definición de término. Vamos a poner definición de términos. Y una definición de término que tengo acá, primero son los niños de 6 a 59 meses. Entonces, ahí tú tienes que sacarle el perfil de ese sujeto, de esas personas, de ese grupo. En este caso son niños. ¿Cuál es su perfil? Entonces, ¿son niños del ámbito rural o son niños del ámbito urbano o ambos? ¿Son niños de ciertas características de un ámbito territorial o son niños, en este caso, de un grupo específico de comunidad? ¿Qué sé yo? Entonces, tú tienes que definir, ¿ya? O son niños, en este caso, que están con, no sé, que estén sin anemia o con anemia o en general. Pero tienes que sacarle un perfil al sujeto. El otro aspecto que también tienes que ser, ¿qué significa, por ejemplo, el consumo de alimentos ricos en hierro? De alimentos ricos en hierro, ¿no? ¿Qué significa eso? Ya. Si yo digo que consumo alimentos ricos en hierro, entonces son los que están dentro de la dieta del niño que debe consumir alimentos tipo carnes o vísceras o menestras, qué sé yo, ¿no? Lo que involucra lo que puede alimentar. ¿Ya? O contribuir a la dieta. Entonces, si es que tú haces un seguimiento indicador y tú escuchas al que estás capacitando y está hablando de otros productos que no están dentro de ello para sumar el indicador, entonces ahí tendrías que hacer los ajustes o las sugerencias o los cambios que tú puedas hacer. Otro es que cuando van a construir el instrumento de recojo de información, asegurar que estos productos estén dentro de la herramienta para ver si es que están consumiendo y ver el cambio o monitorear la frecuencia del consumo, el monitoreo del cambio que puedas tener. Entonces, para eso son el tema de las definiciones. Y el otro término es el tiempo. Entonces, acá nosotros tenemos que un tiempo me está pidiendo acá el indicador. El tiempo que son 3 veces por semana. O sea, tengo que asegurar 3 veces por semana. ¿Qué quiere decir para monitoreo? ¿Qué quiere decir? A mí me está dando la idea o me está dando las pautas de que la herramienta que tengo que construir para hacer ese seguimiento debe tener una variable de tiempo. O sea, debe tener, o sea, yo no solamente le voy a decir, ¿sabes qué? Consumiste carne, hígado, vísceras, no. Tengo que poner una variable, una variable de tiempo, es decir, cuántas veces a la semana para que tú puedas sacar tu score o tu cálculo y puedas definir cuánto es. Entonces, tú tienes que tener, cuando vas a definir el indicador, tú tienes que desagregar este indicador. Ese nombre que le has puesto, tienes que desagregarlo. Y de acuerdo a desagregarlo, tú ya construyes la definición de acuerdo a lo que tú tienes. Por ejemplo, acá, número de personas que se benefician por actividades relacionadas a desastres geológicos desagradados por sexo. Entonces, primero tengo que definir acá, otra definición, definir qué significa personas beneficiadas.
¿Qué es una persona beneficiaria para este indicador? Ya, son las personas que reciben algo, son las personas que reciben una capacitación y cuántas capacitaciones tienen que recibir, son las personas que participan en ciertas actividades, ¿no? Tipo simulacros, sistemas de alerta temprano o qué sé yo. Entonces, tengo que saber qué cosa significa esas personas beneficiarias. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas el monitoreo de ese indicador, tú consideres en las herramientas de visitas o contenido esas variables y puedas tú considerar, ya, según tu indicador estás pidiendo que una persona beneficiada obligatoriamente necesita participar en un simulacro, 2 simulacros al año, por ejemplo, una persona beneficiaria debe participar en 2 simulacros al año. Entonces, tú cuando haces el monitoreo, tú tendrías que ir al proyecto o al que opera el proyecto, implementa el proyecto, tendrías que decirle, a ver, ¿dónde está que me dice que esa persona ha participado en 2 simulacros? Entonces, para eso es lo que me sirve tener esa claridad y esa definición. Y no debe generar ambigüedad, porque a veces cuando hacemos el monitoreo y no está bien aterrizado las definiciones, calza en la interpretación. Y cuando calza en la interpretación, ahí generamos a ver si es cierto tipo de conflicto, porque el monitoreo te dice es así, operaciones dice que es así, ¿no? Entonces ahí hace ese choque de no tener claro desde el inicio cuál es la definición de esos indicadores. Entonces acá hay que calzar eso. Otra cosa que tenemos que calzar acá es, dice, actividades relacionadas a desastre. Entonces, si yo lo pongo así, actividades relacionadas a desastres, ¿ya? ¿Qué son esos? ¿Cuáles son las actividades? Hay un montón de entidades. Yo voy a la lista de plan operativo de INDECI, hay un montón de actividades. ¿Cuáles son? Entonces tú tienes que alzar, por ejemplo, porque si lo pones así y lo dejamos así general y simplemente, actividades que han hecho, no sé, tantas cosas, ya, si lo pones así general, yo puedo, la operación del proyecto puede decir, ya, que es el que haya tenido su plan de gestión de riesgo, que tenga, por ejemplo, su SAT o su sistema de alerta temprana, o que tenga, por ejemplo, su instrumento de mapa comunitario. Ya. Esas son las actividades que, por ejemplo, puede hacer. Pero como no lo tengo claro, yo le puedo decir otra cosa. No, es persona que haya participado en el presupuesto participativo y haya incluido acciones de prevención de riesgos y riesgos. Son personas que han sido capacitados en brigadas. Entonces ya tenemos dos diferentes puntos de vista. Entonces no podemos tener. Entonces ahí uno, o monitoreo, pues tiene que dar la asistencia técnica y decir, ya, tú estás poniendo eso, perfecto, pero ¿cuáles son? Tienes que plantear cuáles son estos y colocarlo desde un inicio acá para poder saber qué es lo que hay que hacer el seguimiento y el acompañamiento y el monitoreo. ¿Ok? Después se desagrega por sexo, es un desagregado, no hay problema. Inclusive las actividades, es que cuando me dice personas beneficiadas por actividades relacionadas a desastres geológicos, desarrollo proceso, de todas esas actividades debe participar en una o debe participar en todas. Esa es otra cosa que tienes que tener claro acá en tu definición. Si tú necesitas definen que haya participado en al menos unas de las 5 actividades que tiene programado el proyecto, ya está bien. Yo la busco entre las bases de datos. Si participó en una, ya la cuento y sería parte de la meta o el logro que estoy teniendo en el proyecto. Pero si me dice así, si no me dice nada, ¿ya? Entonces yo, monitoreo asume que debe haber participado si tienes 5 actividades, debe haber participado en todas las 5 actividades para contarle que has participado en esas actividades. Entonces, ese es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta para el tema del monitoreo. Y así hay diferentes cosas que cada vez que tú tienes un indicador, tienes que tú desagregarlo, o sea, tienes que desarmar el texto de ese indicador y comenzar a tener la definición de términos de cada uno y de ahí articularlo y juntarlo, ¿no? Entonces, ya ahí construyes tú la definición de ese indicador. ¿Ok? El otro es ver las fuentes de información. Ya, ok. Ya tengo mis indicadores, ya tengo qué es lo que quiero medir. Por ejemplo, yo tengo el consumo de elementos ricos en hierro, ese indicador del primero que hemos hecho.
¿Y cuál es mi fuente de información? Entonces acá ustedes van a tener diferentes listas. Lo puedo sacar de una base de datos, de informe, de encuesta, de entrevista, lista de cotejo, archivo, evaluaciones, otros. Ya puede ser otras fuentes. Entonces, por ejemplo, esta frecuencia de consumo yo lo puedo sacar de una encuesta. Yo hago una encuesta a la familia y ya sé que tengo esto. Y acá tienes que dar una explicación de por qué usas la encuesta. Porque la encuesta tiene un instrumento o una metodología ya validada para recoger información en temas de frecuencia de consumo de alimentos ricos en hierro. Está validado desde el ente rector. Hay una encuesta que el Instituto Nacional de Salud o el SENAN, en este caso, ya tiene ya validada y se puede ajustar de acuerdo a ello. O también hay indicadores que se puede hacer de esta temática, también internacionales. Estamos en desastre de tipo esfera, que también tiene esa metodología, y otros, ¿no? Y otros, por ejemplo, actividades relacionadas a desastres geológicos. Eso es lo que quiero medir. Entonces, ¿de cómo voy a sacar esta información? Esto puede ser, lo saco de entrevistas, de base de datos, informes. Por ejemplo, yo puedo sacar esta información de personas que han hecho esas actividades de una lista de cotejo. Entonces, yo tengo mi sistema de herramientas o mi conjunto de herramientas en la cual cada uno participa en una actividad y veo si esa persona ha asistido, mi lista de asistencia, ¿no? Y se ha participado en esas actividades. Ya hay nivel de participación también, que hablamos ayer. Y acá explicas también. Después dice habilitados en desagües o para duchas y lavamanos. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes escoger cualquiera de estos. Por ejemplo, acá puedo sacar y escoger el tema de informes técnicos, que en este caso de los expedientes, del avance de la obra que se vaya a tener y tú puedes recopilar la información. Entonces, tú ya sabes de acá de dónde vas a sacar la información. Por lo general, la fuente información principal. ¿Ya? ¿De dónde va a ser la principal? Si hay otros adicionales que sale de esto, normal, acá en la explicación también lo puedes agregar para que tú sepas de dónde viene. Del mismo modo, ya que vemos la fuente de información, también vamos a bosquejar. Acá ya comenzamos a pensar cómo vamos a medir ese indicador, cómo voy a hacer sus fuentes de verificación, qué diseños e instrumentos voy a tener, porque ya tengo claro qué definiciones de términos tiene y cuándo es su aplicabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo voy al método de cálculo, acá ya tengo mis indicadores. Entonces, yo tendría que definir cómo voy a calcular ese indicador. ¿Qué necesito? Entonces, para contar a una persona, por ejemplo, que estamos hablando de desastre, que haya participado en actividades relacionadas al tema de desastre, entonces debe haber participado en actividad 1, actividad 2, 3. Entonces, si cumple esos 3, entonces lo estoy sumando como 1, ¿no? Lo agrego como 1. Y si no, lo agrego, en este caso, si es porcentaje de los que están cumpliendo ese requisito, lo divido entre el total. Ahora, hay otros indicadores que tienen un cálculo más categórico o más complejo o que tiene muchos pasos adicionales. Que sale, por ejemplo, de varios ítems. Por ejemplo, a veces cuando tú construyes tu instrumento de monitoreo, tú haces que una persona, por ejemplo, tenga un nivel de capacitación, que tenga un nivel de actividades realizadas en campo o en operación, que tenga, por ejemplo, ciertas incidencias en tal tema, que realice cierto tipo de réplicas en tal zona. Entonces, yo, por ejemplo, ahí ya tengo 4 fases que te acabo de mencionar. Entonces, yo tendríamos que hacer cálculos, porque cada uno me puede dar un score, ¿no? Un valor, un cálculo numérico, y cuando salga cierto estándar o cierto nivel de cálculo, va a ser que está cumpliendo el indicador o no está cumpliendo el indicador. Entonces, igualito sería acá en otra forma de cálculo. Entonces, acá la definición o el método de cálculo va a depender mucho de la definición de indicador de que tú ya estás planteando de un inicio. ¿Ok? Una vez que ya tienes el método de cálculo, las fuentes de verificación. ¿Ya? Las fuentes de información, la fuente de verificación, disculpe. La fuente de verificación, ha salido otro, hay que corregir ahí, es esta. Por ejemplo, hay que analizar si las fuentes de verificaciones nosotros lo tenemos accesibles y que son aptas de acuerdo al presupuesto que nosotros tenemos como indicador, como proyecto, digo. Por ejemplo, yo tengo acá mi indicador. Y tengo 2 preguntas claves. La primera, si la cierro, genial. Ahí queda este indicador inclusive.
Por ejemplo, lo primero que dice la información la genera la organización, o sea, nosotros mismos generamos, o sea, nosotros me voy a la persona y le hago la aplicación del instrumento, ya sea encuesta, entrevista, ficha de cotejo u otro, ¿ya? Si yo mismo genero la información cuando hago mis actividades, ok, si es sí, ya me va a generar, en este caso, que se establezca el medio de verificación. Y acá, de acuerdo a la definición también del indicador, puede establecer. Si son actividades de capacitación, entonces será la fuente de verificación, será la lista de asistencia, sea la ficha de acompañamiento, sea las réplicas realizadas por la persona, qué sé yo. Entonces acá tú defines la indicación. Entonces, si te dice que sí, genial, si la misma organización. Ahora, imagina que te dice que no, ¿ya? La organización no genera la misma información, porque hay varios indicadores que no sabe la fuente primaria que la organización o institución misma genera, sino es, por ejemplo, que genera de un ente rector o un aliado estratégico o viene de otras fuentes oficiales, ¿ya? Porque la información tiene que ser lo más veraz, la calidad que tenga y lo más oficial que sea. Entonces, una información. Si es que el proyecto no genera la fuente de verificación o el dato, tiene que generar un ente rector. Entonces, si la organización no lo genera, dice que pase a la siguiente. La siguiente pregunta ¿es el mayor beneficio que costea, en este caso, generar la información? O sea, si buscar esa información fuera de mi institución o organización me genera mucho más costo o no. Si me pone no, ya no pasa, en este caso, me hace que genere, o sea, si generamos nosotros la misma información y debo de replantear en este caso, o sea, si hay mayor, ¿no? Entonces, en este caso. Y en el caso sí, ya entonces me dice que estructure, en este caso, la fuente de verificación que nosotros debemos establecer. Entonces acá ustedes tienen para poder calificar de acuerdo a lo que estamos está hablando para el tema de definir si es que quiera. Si es que una vez, por ejemplo, no estoy generando o está generando mucha carga en el presupuestal o recursos para generar la fuente de verificación, es mejor que replanteen el indicador o ajusten, en este caso, el indicador, porque va a generar mucho costo. Puedo tener un indicador excelente, definido muy bien, pero ¿sabes qué? Los datos no lo puedo tener. No, ni como institución, ni mi ente rector va a tener en los tiempos que se requiere para reportar. Entonces, mejor replantearlo. ¿Okay? El otro son la definición de instrumentos. En la definición de instrumentos, por ejemplo, ahí ya, por cada indicador tenemos que decir qué instrumento hay. Y los instrumentos, hay un montón de instrumentos. Hay instrumentos de los entes rectores, ya sea del sector salud, educación, agro, infraestructura, todos. ¿Ya? Hay instrumentos ya establecidos, predefinidos. Podemos tener como referencia a ellos, si es que no son institución pública o de la misma institución pública, podemos tener referencia de lo que tiene o lo que existe, porque muchos de los indicadores son ajustados a los indicadores que ya han existido. Si son indicadores que nunca no tienen antecedentes recién construido, entonces el instrumento hay que construirlo de acuerdo a la definición de ese indicador, a ese desagregado. Y ahí hay que tener mucho cuidado de la cantidad de información que le coloquemos al instrumento. Porque a veces colocamos muy poca información, pongamos por ejemplo una lista de cotejo, cuando nosotros estamos haciendo en campo, estamos haciendo la lista de cotejo y me doy cuenta que le falta algunas cosas que a veces coloco en los comentarios o algo que dio edición de instrumento. Y cuando nos llega esa información a monitoreo, hay que procesar. Y para procesar esa información se nos hace a veces un poco complicado porque no estaba definido desde un inicio. Y ahí se complica. Por otro lado, existe el otro escenario, que el instrumento se coloca demasiado desagregado, que a veces no utilizamos todos los datos, ¿ya? Entonces podemos poner variables, no sé, sexo, edad, población, raza, categoría, nivel, qué sé yo. Puedo poner un montón de información. Si lo estoy colocando cada uno de esos ítems adicionales o la cantidad de información a ese instrumento, entonces úsalo. Hay muchos en monitoreo, no sé si a ustedes les ha pasado, hay muchas características o datos que se recoge que no se utilizan, ¿ya? Entonces, eso se puede explotar, esa información. Si lo estoy colocando y tenemos ya el dato, nosotros como monitoreo debemos explotar. ¿Cómo lo explotamos? Haciendo cruces o análisis de las variables que tiene, o sea, tiene cruces. Si yo te he sacado, no sé, un tema de
tramo de carretera, con avance con el nivel de relacionamiento comunitario, con el tema de pases y permisos, con el tema, por ejemplo, de tiempos oportunos de los proveedores, qué sé yo. Entonces, todo ese conjunto al final me tiene que dar un tiempo óptimo de avance de esa obra o no. Entonces, si es que yo tengo muchas de esas variables, crúcenla, ¿ya? Y esa es una de las sugerencias. Si es que ya construyeron su instrumento y sí requieren esas informaciones con esa cantidad de detalle, nosotros tenemos que generar ese cruce de variables para ello. Por eso el instrumento tiene que valorarlo. Y una recomendación para que ustedes puedan calzar el tema de los instrumentos es que siempre pase por dos tipos de validaciones. Por lo general, cuando construimos un instrumento, siempre hacemos en gabinete. Entonces, nosotros construimos el instrumento, lo revisamos con los que implementan o propean el proyecto y ya, va. Pero no, siempre es bueno que a nuestros instrumentos le dé una mirada o darle un juicio de expertos, o sea, buscarnos los expertos temáticos y que nos dé una validación técnica de lo que estamos teniendo. Y aparte de esa validación, le haces los ajustes pertinentes, llevarlo a campo para ver si funciona ese instrumento, si recoge el dato que realmente queremos identificar, porque a veces construimos un instrumento y nos damos cuenta que no recoge el dato, y cuando queremos medir el indicador, no se puede medir. Entonces nos damos con la sorpresa en las evaluaciones bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales, que no mide el indicador. Entonces, ahí nos movemos así en apuros y tenemos que estar corriendo para hacer un levantamiento complementario de la información. Y eso ocurre. Y eso lo puedes definir y prever desde este punto. ¿Okay? Por otro lado, ya ver la aplicabilidad de ese instrumento. En este caso, tú ya tienes que definir, y eso va a depender mucho del tipo de nivel de jerarquía de tu marco lógico, tu nivel de teoría y cambio. ¿Qué tipo de indicadores tienes? Acá tienes para ver si son indicadores estratégicos, que por lo general estamos viendo a los fines, a los propósitos, si puede ser indicadores tácticos, que van más que todo el tema de resultados de productos, o operacionales, que van más que todo el tema de actividades, y productos también, de acuerdo a la operación que tengas. Entonces acá tú escoges y das esa explicación de por qué la has escogido o por qué estás aterrizando esto. Después ya viene el tema ya de crear, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a crear? La frecuencia de medición. Entonces acá con la frecuencia de medición, acá jala las metodologías, los métodos de cálculo que tiene. Y después de cada indicador tú puedes valorizar los tiempos, ¿no? Los indicadores se miden por días, por semanas, por meses, por bimestres, trimestre, anual, bimensual, lo que tú desees. No tú mides eso. Y acá es la explicación. Entonces cada uno, esto jala del método de cálculo que tú ya has definido. Tú defines cuál va a ser la secuencia de ello. Ahora, ¿cómo tú decides el tiempo que tú vas a colocarle un indicador? Acá tú tienes que definir de acuerdo a qué tan sensible en el tiempo es ese indicador. Por ejemplo, si yo voy a un indicador de desnutrición crónica en los niños pequeños, ese indicador no se va a mover mes a mes. ¿Ya? Es bien difícil, no se mueve, es difícil porque es un indicador que tiene más tiempo o a largo plazo. Entonces, si yo le pongo una valoración mensual, no. Si lo pongo trimestral, tampoco. O puedo ponerle, sí puedo poner trimestral, o se puede ser semestral o anual, que serían lo más adecuado. ¿Ya? Ahora, el otro podría ser el indicador de capacitación. Si yo tengo un programa de capacitación, digamos, de 4 meses, formando un grupo, yo no puedo poner la frecuencia de medición de indicador mensualmente tampoco. Entonces, de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, si es un tema de avance de entrega de kit, ¿no? Por ejemplo, si estoy teniendo una entrega de kit. La entrega de kit, para mí, es un tema de proyecto de respuesta rápida, respuesta humanitaria, en este caso, es diario. O sea, diario tengo que monitorear, etcétera. ¿Cuánto se ha entregado diario? Entonces, la frecuencia de medición lo puedo hacer de esa manera. ¿Ok? Después, el tipo de indicador ya va a ver de acuerdo a estas definiciones, si es indicador de eficiencia, de eficacia, de economía o de calidad. Entonces, actúo de acuerdo a esto. Por ejemplo, tengo acá los niños de 6 a 59 meses que consumen alimentos ricos en hierro. Entonces, acá tengo la función del indicador. ¿Qué mide esto? Mide el cumplimiento, optimiza recursos, mide presupuesto o mide un estándar. Entonces, tú tienes que definir si este es un indicador para medir cumplimiento, por lo que el cumplimiento es un indicador. El otro, en este caso, es definir la meta. Entonces, tú, de acuerdo al indicador que te has seleccionado, tú tienes acá para qué. ¿Cuál va a ser tu método de definición de la meta?
Y tienes estos métodos. Por ejemplo, a partir de comparaciones, ¿no? Que tú puedas comparar con un referente que puedas tener para el tema de calcular la meta. Por ejemplo, el indicador es similar al indicador que utiliza el Estado. Y entonces yo podría buscar cuál es el referente que tiene ese indicador y su meta en ese territorio que estoy trabajando y tú puedes hacer por comparación, lo puedes sacar tu meta. El otro, por ejemplo, puedes tener el tema de tendencias del entorno. Entonces tú puedes, si ya es un proyecto que estás operando, tienes información de tu línea de base, evaluaciones intermedias, evaluaciones finales u otros que hayan trabajado del mismo temática, entonces ahí por tendencia lo puedes sacar cuál es tu meta. Entonces ahí tienes que hacer una previsión, que es un cálculo, en este caso, inferencial, donde tú puedes hacer de acuerdo a una división estándar, y puedes sacar cuánto es tu rango, donde tú puedas poner tu meta. Ahora, la meta también lo puedes calzar de acuerdo a los recursos presupuestales que tú puedas tener. Entonces ahí tienes que tener en cuenta que si haces y decides que es de acuerdo a tus recursos, a los presupuestos que puedas tener, entonces define bien tu indicador o ajusta tu indicador que sí debe cumplir ciertos criterios o ciertos estándares de calidad en ese sentido. Después tienes a partir de políticas públicas, que tienes institucionales, que puedes calcular tu meta, porque te está diciendo la prioridad política que reduzca tanto porcentaje en tal indicador clave, ¿no? Después de experiencias de procesos. Entonces, por eso te ayudan mucho las sistematizaciones, las evaluaciones finales o intermedias. Ya, según la evaluación final de este proyecto, que ha tenido el mismo similar indicador, me ha dicho que en todo este tiempo han podido trabajar y reducir o aumentar el indicador a tanto porcentaje. Entonces, si ya tienes una referencia sistematizada o de evaluación donde tú puedas designar ese cálculo. Pero todos son cálculos matemáticos, no es un cálculo, ya me parece que es esto, no es así, es un cálculo. ¿Ya? La participación constructiva, o en este caso, el tema de desarrollo comunitario, ya cuando tú haces proyectos, en este caso sociales o comunitarios, algo que es muy interesante es que cuando tú diseñas tu proyecto o planteas tu planificación con la comunidad, entonces acá está antiguamente en rubros agropecuarios se utilizaban los diagnósticos rurales participativos, después se desplayó a diagnósticos sociales participativos y así hicimos diagnósticos participativos en general, ¿ya? Donde, que es un mecanismo de rendición de cuentas, donde ahí con la comunidad plantea las metas. ¿Sabes qué, señores de la comunidad? Tengo este proyecto, esto es lo que quiero trabajar, con esto quiero medir, entonces queremos plantear la meta que queremos alcanzar para este año, digamos. Entonces con ellos ajustan y es una meta mucho más aterrizada y como lo involucras a todos, entonces la participación crece más en ese tipo de intervenciones. ¿Ya? Hay otro, por ejemplo, con los datos históricos que puedas tener en el mismo proyecto y haces tipo tendencia, ¿ya? Otro que puedes hacer con estimaciones iniciales, o sea, tu línea de base, que es la característica de la línea de base, tú sacas de tu línea de base, he sacado tanto porcentaje, ya. Entonces haces una estimación de acuerdo a los tiempos que tienes, al recurso que tienes, ya las características de la implementación que tienes, tú haces una estimación de cuánto vas a. Recuerda que esas estimaciones no son de acuerdo a percepción, ¿ya? Y esa es una práctica que sí hay que cambiar. Las estimaciones se hacen, por ejemplo, en tres escenarios. En escenarios pesimistas, en escenarios optimistas y los escenarios reales. De acuerdo a esos tres, entonces es un cálculo para poder definir cuántos son las metas o las cantidades que puedas programarte, ¿no? Y de acuerdo a los recursos disponibles, que es lo último que te había comentado anteriormente, que si es que tú escoges esa parte, por general, ajusta tu indicador porque ya sé no puede ser que tengas menores recursos para este tipo de indicador, entonces estamos haciendo muy ambiciosos para ello. Entonces es sugerencia que si tú caes en esa categoría, ajusta tu indicador porque puedes hacer otra medición, otra indicador, puedes construirlo de acuerdo a tu árbol de solución, ¿no? Ok. El otro aspecto es el definir los rangos. A veces los indicadores, si es que yo quiero ponerle un cierto tipo de categorías o quiero ponerle un indicador desempeño, le podemos categorizar en cierto rango, con un rango aceptable, rango de riesgo o rango problema, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo un indicador porcentual que va de 0 a 100%, para mí un rango aceptable son todos los que están de 90% a 100. Para mí está bien, entonces está aceptable, entonces yo puedo decir que he cumplido con la meta.
Un rango de riesgo puede ser que esté en 50 y 90%. Para mí estoy aterrizando ello, aterrizo ahí. Ya, y ahí tú tendrías que describir, ¿no? Y un problema menor al 50%. Entonces tú tienes que describir cuáles son los características. Ahora, ¿cómo tú defines esas categorías? Tú tienes que definir de acuerdo al tipo, a la característica de tu indicador. Tu descripción te ayuda mucho, ¿ya? Acá sí tienes que hacer tu descripción. Si yo sé que, por ejemplo, tengo que hacer 5 sesiones de capacitación a un grupo de personas, ¿ya? ¿Ya? Y yo tengo que cumplir que las 5 sesiones de capacitación, yo tengo que analizar desde un arranque cuál es la dinámica social comunitaria o dónde estoy. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si es un tema de capacitación en tema de reducción de la violencia en general, ¿ya? Y que estoy programando la capacitación en enero, digamos, en febrero, yo tengo que considerar, si estoy en la zona rural, tengo que ver que hay lluvias. Entonces, convocar a las personas es un poco complicado. Si lo pongo, por ejemplo, mayo, junio, está en una temporada de heladas, entonces asistirán las personas. Si yo lo pongo, por ejemplo, en julio, en junio o marzo, puede ser que sea temporada de cosecha y no o siembra. Y entonces no lo voy a encontrar. O sea, no sé si alguno de ustedes ha encontrado cuando en el campo que hay el día casi el pueblo estaba vacío porque casi todos han ido a campos agropecuarias o agrícolas y no lo han encontrado, ¿no? Entonces ahí ajusta tu rango, tu categoría. Entonces ahí mides ese riesgo cuando también vas a categorizar ese indicador. Entonces proyectas ahí. ¿Ok? Y así, una vez que define, ahora vienemos al tema de la validación. Y esta es una herramienta para que ustedes puedan validarlo. Están bajo los criterios que establece el plan, así que ustedes lo pueden seguir. Están estas categorías que está de acuerdo al nombre de la estructura del indicador, a las características deseables que debe tener el indicador, a la ubicación de la cadena de resultado, al establecimiento del logro esperado y a la asignación de responsables. Entonces, acá, de todos los indicadores que se han escrito, hemos escrito 5, acá te va a salir los indicadores de acuerdo a lo que tú puedas seleccionar y tú puedas decirle un sí o no a cada uno de esas categorías. Entonces, hay que responder cada uno de estas preguntas. El primero, por ejemplo, si el enunciado del nombre indicador cumple con la estructura sugerida. Entonces, tú, de acuerdo a cómo has revisado tu indicador, cómo estás construyendo, o simplemente, en ese caso, de toda la estructura que has construido, tú le pones sí o no. Si es sí, ya, si todo es sí, si tú marcas sí, porque esto es para poner un sí o no, entonces el indicador está aceptable, acá los criterios que se le ha puesto. ¿Ya? Y si no, le pones un no, si es que no cumple alguno de esos criterios, ¿ya? Y hay que ajustar. Si hay muchos criterios que te dicen no, entonces mejor cambia tu indicador o ajusta. No está cumpliendo, no va alineado a lo que te digo. Entonces sugiere que te lo cambie. Ya, entonces, esta es una manera en la cual si tú ya te viene el indicador y quieres hacer una revisión, esto te puede ayudar a hacer la validación, ¿ya? Y saber en qué punto no está cumpliendo el indicador para que se trabaje en esos puntos y hacer las modificaciones, ajustes. Y si todo dice no, entonces hay que cambiar todo. ¿Ok? Eso. Pero siempre todo pasa a punto de validación, que es una validación en conjunto, es una validación tipo un taller que hay que hacer. ¿Ya? Y ahí pasamos a la ficha de indicador. Acá ya tú seleccionas indicador y comienzas ya a describir cada una de las definiciones. Por ejemplo, acá aterrizado las definiciones, el código, el nombre de indicador, ¿correcto? Entonces, nosotros como Capina estamos presentándote esto, ya, esta herramienta, para que te pueda ayudar y te puedas tener. Gracias a ustedes, gracias por estar acá. Nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.